Bien, muchachos, buenos días a todos. A ver si me pueden corroborar, por favor, el audio. ¿Se escucha? Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Sale, vale. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos revisando el tema de glándulas endocrinas. Estábamos platicando de la pituitaria y vamos a revisar a continuación lo que es la neurohipófisis. Ya vimos, de hecho, un poquito de su estructura, señalando que la hipófisis posterior o el lóbulo posterior, ¿sí? Su parénquima se compone por la presencia de múltiples terminaciones nerviosas, o sea, fascículos de axones, ¿sí? Que vienen del hipotálamo y ahí forman todo un entremado, toda una especie de enredadera de axones, ¿verdad? Asociados con unas células de sostén que se llaman pituicitos, ¿verdad? Obviamente estos axones también se asocian con vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos, en donde se vierten las secreciones de dos hormonas importantes de la neurohipófisis, que es la oxitocina y la vasopresina, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que tienen estas hormonas? Por ejemplo, la vasopresina, ¿sí? Esta tiene un efecto en los túbulos colectores, ¿qué quiere decir? A nivel de riñón, disminuye el volumen de la orina, ¿sí? La vasopresina, por eso también tiene el nombre sinónimo de hormona antidiurética, ¿verdad? Porque pues obviamente su objetivo es disminuir el volumen urinario, disminuir la diuresis, ¿verdad? La oxitocina, pues es una hormona que tiene un efecto sobre la pared del útero, ¿verdad? Favorece la contracción de la pared del útero, al igual que actúa sobre el tejido mamario, ¿sí? Facilitando la secreción láctea. Entonces, hasta un 25% del volumen de la hipófisis posterior la componen los pituicitos, ¿sí? Pituicitos, funciones que tienen estas células, bueno, pues sirven de apoyo para los elementos neurales, ¿verdad? Tienen una función trófica. Hay algunas referencias bibliográficas que pues hablan de un efecto eliminando moléculas o radicales libres que puedan dañar las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces tienen un efecto protector sobre los axones de esta hipófisis posterior. Pituicitos. Aquí está una imagen con hematoxilina con cromo. No se les olvide que una tinción especial que podemos utilizar nosotros en la valoración de la neurohipófisis es aplicar hematoxilina crómica, hematoxilina con cromo, que nos permite ver las gotas almacenadas de la secreción, ¿sí? De las hormonas en las terminaciones axonales y se observan como unas gotitas de color azul. Aquí observamos en color vino, más o menos, los núcleos. Todos estos son los núcleos de los pituicitos, ¿sí? Varios pituicitos aquí. Vean algo muy importante que les había dicho desde la clase pasada. La hipófisis posterior se parece mucho al tejido nervioso, ¿sí? Y al parecerse mucho al tejido nervioso, nos da un aspecto en el fondo, ¿sí? Que le decimos un fondo fibrilar, ¿sí? El tejido nervioso, cuando lo vemos al microscopio, nos da un aspecto de un fondo fibrilar pálido, ¿verdad? Y estos serían entonces los cuerpos de Herring. Aquí está uno y acá está otro. Son los cuerpos de Herring que se pintan como un material, como unas gotitas azulosas, ¿sí? Que representan las secreciones hormonales en las terminaciones nerviosas distendidas. Permítame un momentito. Pásale, dos.
Bien, muchachos, vamos a continuar. Después de esta pequeña pausita comercial, seguimos. Entonces mostrábamos esta imagen microscópica, ¿sí? De lo que es el lóbulo posterior de la hipófisis, viendo el fondo característico fibrilar, la presencia de los núcleos que representan las células de sostén y soporte de las terminaciones nerviosas que se llaman pituicitos, y con la hematoxilina con cromo remarcamos estas gotitas de color azul que representan los cuerpos de Henle. Eso es en relación a la hipófisis posterior. Vamos a comenzar, ¿verdad?, a continuación lo que es la estructura histológica de tiroides y paratiroides. Ok, pues ya la descripción anatómica de esta glándula, pues yo creo que es más que conocida, ¿verdad? Su localización, pues en la porción anterior del cuello, y pues obviamente muy relacionada con la producción de hormonas, la tiroxina, triotironina, la calcitonina, ¿verdad? A lo mejor mucha de la patología que gira alrededor de la glándula tiroides pues va en relación a las hormonas clásicas tiroideas, pero no debemos de hacer a un lado a la calcitonina, que también se produce aquí, ¿verdad? Estas hormonas, tiroxina y triotironina, o sea, T3 o T4, están controladas por la TSH, ¿sí? La TSH o tirotropina que se produce en la pituitaria. Obviamente, uno de los principales objetivos de la glándula tiroides pues, es estimular el índice metabólico, ¿verdad? La calcitonina tiene un efecto más que todo en la regulación a la baja de las concentraciones del calcio, ¿verdad? Una parte importante de la calcitonina pues es facilitar con su secreción el almacenamiento de calcio en los huesos, propicia el depósito de calcio en el hueso, ¿verdad? Contrario a lo que hace la paratormona, que libera el calcio del hueso. ¿Cuál es el patrón histológico que tiene la glándula tiroides? ¿Cuál es su estructura microscópica? Pues es una estructura muy característica. Yo creo que de los cortes histológicos tan típicos, yo creo que con muy poco margen de poderse equivocar, casi que es una imagen, un diagnóstico de histología de camión. O sea, es una imagen que ustedes la ven, es esto, porque no hay otro tejido que tenga este arreglo. Aquí se puede ver en el esquema. De hecho, lo revisamos en epitelio glandular, en los epitelios, ¿verdad? Que la glándula tiroides se conforma por celulitas cúbicas o cilíndricas bajas que se arreglan formando unas lagunas que se llaman folículos tiroideos. Este patrón de arreglo de las células alrededor de la secreción, que es como una laguna, es a lo que se le conoce como folículos tiroideos, ¿verdad? Aquí tenemos un folículo, acá abajo tenemos otro folículo. Este patrón típico, sí, de arreglo en folículos, ¿verdad? De hecho, a la célula que reviste estos folículos se le conoce así, célula folicular, ¿verdad? Y el material que queda dentro o rodeando las células foliculares, este material se le conoce como material coloide o coloide tiroideo, que representan las hormonas almacenadas, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia de muchas glándulas endocrinas, les digo, la tiroides es una glándula única, sus células almacenan las secreciones dentro del folículo, dentro de esta estructura, aquí están las secreciones, el material coloide. Y aquí tenemos unas primeras imágenes histológicas donde podemos ver, ¿verdad?, el arreglo de los folículos. Los folículos en la glándula tiroides podemos encontrarlos chiquititos o los podemos encontrar de gran tamaño, ¿verdad?, dependiendo del coloide almacenado. Por ejemplo, estos son pequeñitos, ven aquí. Vean, en el centro queda este material eosinófilo homogéneo, rosita, que es el coloide tiroideo. Prácticamente entre los folículos queda un estroma colagenoso con la presencia de muchos vasos sanguíneos. Es un tejido muy vascularizado. Entonces, ahí están los folículos tiroideos. El epitelio que los reviste por lo regular es un epitelio cúbico simple. En algunas ocasiones puede aplanarse o en otras ocasiones se puede volver alto. Sí, la célula es un poquito más alta.
¿sí? Entonces, tanto la T3 como la T4 son las que forman el coloide, el material coloide. Estos se unen a una glucoproteína que se le conoce como la tiroglobulina, ¿sí? Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y la tiroglobulina son moléculas que pueden ser medidas en sangre, ¿verdad? Las células foliculares, les digo, dependiendo la situación en cómo se encuentren, si están estimuladas o no están estimuladas, pues estas pueden ser desde aplanadas, cúbicas, o pueden ser altas o cilíndricas, ¿verdad? Algo muy importante dentro de la fisiología de la glándula tiroides es la participación del yodo. Si el yodo es importantísimo para la síntesis de hormonas tiroideas. Tan es así que si no tenemos yodo en nuestra dieta, que en realidad ahorita es muy raro que encontremos eso, pero sí existe una deficiencia, una carencia de yodo descrita, ¿verdad? Estas deficiencias de yodo se traducen con un crecimiento de la glándula, con un bocio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos folículos tiroideos, en donde la célula folicular es una célula aplanada. Miren, ven aquí están cómo son las células aplanaditas. Solamente se pueden ver los núcleos. Todo esto es el material coloide, y por fuera de los folículos podemos encontrar abundantes vasos sanguíneos, vasitos sanguíneos. Entonces, vean los folículos, cómo se pueden ver de distintos tamaños. Les digo, algunos muy grandes, otros más chiquitos. Aquí, por ejemplo, tenemos folículos pequeños, el coloide, y el epitelio aquí es más cúbico, ¿sí? Más cúbico. Y los folículos pues están un poquito más apretaditos unos con otros. Bueno, prácticamente un 1% del parénquima de la glándula tiroides se conforma por un grupito especial de células, ¿verdad? Que se llaman células parafoliculares. ¿Por qué? Porque están adyacentes a las células foliculares, ¿verdad? Y son las que se encargan de producir la hormona calcitonina, ¿verdad? Estas celulitas se encuentran adyacentes por ahí a la membrana basal del epitelio folicular, y les digo, apenas constituyen el 1% de la totalidad de las células. Entonces, la regulación de la producción de las hormonas tiroideas, pues está dada por el efecto de la tirotropina, ¿verdad? ¿Sí? De la TSH, que se une a receptores específicos en las células foliculares y las estimula para la producción de hormonas tiroideas. Y otra cosa importantísima, que exista una buena concentración de yodo para que se dé una síntesis adecuada de hormonas tiroideas. Aquí tenemos, ¿verdad? Dos ejemplos, dos esquemas en donde se observa cómo el coloide, ¿verdad? Se forma, se sintetiza, ¿verdad? O el coloide puede nuevamente llevarse al interior de la célula folicular para liberar las hormonas tiroideas. Acuérdense que el coloide que está en color es la forma de almacenamiento de la T3 y la T4 unidas a la tiroglobulina, y obviamente con el apoyo del yodo, ¿verdad? Entonces, si la hormona tiroidea, si la glándula es estimulada para liberar hormonas tiroideas, pues obviamente la célula folicular fagocita el coloide, y con la ayuda del aparato digestivo libera las hormonas tiroideas T3 y T4, y estas pasan, ¿sí? Pasan al torrente sanguíneo, a los vasos sanguíneos que están adyacentes al epitelio folicular. Obviamente esta estimulación, para que se dé la fagocitosis del coloide y se liberen las hormonas tiroideas, pues requiere la unión de la TSH con los receptores específicos. Aquí tenemos una imagen con el microscopio electrónico de una célula folicular. Aquí se puede ver un aspecto más o menos cúbico de la célula. Esto que se ve negrito acá arriba, muy electrodenso, es el material coloide. De hecho, se pueden ver por ahí algunas pequeñas microvellosidades. Esta es toda la estructura del núcleo, y aquí se observa lo que es el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Tiene mucho retículo rugoso, pues obviamente por la gran síntesis que tiene de tiroglobulina. La tiroglobulina, pues es una proteína. Dentro de las correlaciones clínicas, para mencionar, pues tenemos un estado de hiperfuncionamiento de la glándula,
o un estado de hipofuncionamiento de la glándula. Como un ejemplo de un hiperfuncionamiento de la glándula, pues está la enfermedad de Graves, ¿verdad? ¿Qué características tiene la enfermedad de Graves? Bueno, yo se los menciono aquí de manera general, sencilla. Ustedes pues van a tener prácticamente toda una clase para empaparse de todo lo que es la enfermedad de Graves, todos los aspectos clínicos, todo lo que engloba esta enfermedad, ¿verdad? Las personas que tienen esta enfermedad de Graves o Graves-Basedow, como también lo describen algunos textos, ¿verdad? Hay una hiperplasia de las células foliculares, se incrementa el tamaño de la glándula hasta 2 a 3 veces y clínicamente da hipertiroidismo. Son pacientes hipertiroideos, ¿sí? Las personas que tienen enfermedad de Graves pues tienen o cursan con bocio. Además, la enfermedad de Graves tiene algunas otras alteraciones, ¿verdad? Muchas de ellas pues van alrededor del hipertiroidismo. Otra cosa muy llamativa en la clínica que tienen las personas con enfermedad de Graves, pues es la presencia de una proptosis ocular, ¿verdad? Hay una marcada proptosis de los globos oculares, por una especie de edema y producción de glucosaminoglucanos en la matriz extracelular que está adyacente al globo ocular, y esto genera una proptosis, ¿verdad? Bueno, contrario a la enfermedad de Graves, pues tenemos al hipotiroidismo, ¿verdad? El hipotiroidismo pues se caracteriza clínicamente, pues todo lo contrario a un estado hipertiroideo, ¿sí? Son pacientes que están lentos, fatigados, cansados e incluso pueden tener bradicardia y disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Y pueden manifestar incluso algunos otros datos como estreñimiento crónico o pérdida del crecimiento del cabello. Hay muchas personas que le achacan el estreñimiento a el hipofuncionamiento de la glándula tiroides. No siempre es así. Desgraciadamente en la clínica ustedes se van a dar cuenta que muchos, incluso hasta médicos, le achacan, ¿verdad?, a algunos síntomas a que son problemas tiroideos y a veces pues se toman los estudios de laboratorio y las hormonas están bien, ¿verdad? Pero bueno, las personas que tienen un hipotiroidismo real por un hipofuncionamiento de la glándula, pues es un estreñimiento que no se resuelve con nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya esto viene desde arriba, desde el control metabólico por la falta de hormonas tiroideas. Existe una forma grave de hipotiroidismo, ¿sí? Que estos pacientes, aparte de que están pues prácticamente postrados porque no se pueden mover por el gran cansancio, la fatiga, se empiezan a hinchar y se hinchan de todo el cuerpo y generan una especie de edema corporal completo que se le llama mixedema, ¿verdad? Las personas que tienen un hipotiroidismo grave y están en una etapa de mixedema, sí corren en peligro su vida y requieren pues rápidamente el aporte de hormonas tiroideas, incluso pues por vía sanguínea, ¿verdad? Hay una forma de hipotiroidismo que se da en la niñez, en donde hay una baja producción de hormonas tiroideas desde la vida fetal, incluso la niñez, y estas personas se quedan con un retraso en el crecimiento, y no solo en un retraso en el crecimiento físico, en el tamaño, se quedan chaparritos, aparte el desarrollo del sistema nervioso o del cerebro también se puede ver afectado. Esta forma de hipotiroidismo que se presenta desde la vida fetal o en la niñez temprana, ¿verdad?, una forma de hipotiroidismo grave, genera una enfermedad que se llama cretinismo, ¿sí? Cretinismo. Bueno, eso es en relación a la glándula tiroides, ¿verdad? Les digo, la estructura de esta glándula es una estructura muy característica. Digo, ojalá y tengamos oportunidad de ir al laboratorio. Tenemos ahí muy buen material para revisar todas estas glándulas endocrinas, para que ya ustedes lo vean y puedan identificar cada estructura, ¿verdad? Las células foliculares, el coloide, las células parafoliculares, que también se llaman células C, le ponemos ahí una pequeña marquita especial, célula C por la calcitonina. Es muy difícil de identificarlas con hematoxilina y eosina. La única manera de estar seguro que las estamos viendo es con inmunistoquímica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son unas cuantas celulitas que se pierden dentro del folículo. Es muy difícil poderlas encontrar. Y para estar seguros de que están ahí, pues solamente con anticuerpos, por medio de inmunistoquímica las podemos encontrar.
La mayor parte de la patología que se origina de la glándula tiroides, pues obviamente se relaciona con las células foliculares, ¿verdad? Incluso la patología neoplásica y tumoral de la glándula tiroides, que es muy frecuente, ¿verdad? Los patólogos vemos mucho de eso, viene dada de la mano por las células foliculares, aunque también existen tumores que se originan de la célula C, pero son más raros, ¿verdad? Glándulas paratiroides. Pues por lo regular se consideran 4 en la superficie posterior de la glándula tiroides, aunque no siempre se cumple esta regla, ¿verdad? El objetivo principal de las glándulas paratiroides es producir la PTH. La PTH es la paratormona, que tiene un efecto muy importante a nivel de huesos, riñones e incluso tubo digestivo para conservar las concentraciones de calcio en la sangre. ¿Sí? Las paratiroides funcionan contrario a la calcitonina, a la célula C, ¿sí? Es a favor de elevar las concentraciones del calcio y mantenerlas sobre un nivel óptimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a platicar a continuación? Se nos termina, queda menos de un minuto, se conectan con el mismo link. Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Estábamos hablando de una pequeña introducción de las glándulas paratiroides. Seguimos platicando del tema. Estas estructuras pequeñitas que pueden medir hasta 5 milímetros de diámetro mayor, que bueno, 5 milímetros se me hace bastante, yo creo que a veces son más chiquititas. La bronca de las glándulas paratiroides es que en algunas ocasiones no están en esa localización anatómica en la parte posterior de la tiroides. La glándula tiroides es una glándula que hasta cierto punto sí se opera mucho en la cirugía general. De hecho, existen subespecialidades que hacen cirugía general y luego como subespecialidad se dedican a hacer cirugía de cabeza y cuello, ¿sí? O los oncólogos, por ejemplo, operan mucha tiroides por el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, pues sí tiene cierta frecuencia. El detalle de operar la tiroides, ¿verdad? Aparte de que tiene un montón de estructuras a los lados y que pasan por ahí que son de mucho miedo, ¿verdad? Estructuras vasculares, se requiere, sí, mucha habilidad y también estar, pero viendo cada estructura que hay ahí, porque pasan un montón de nervios, vasos, y cuando se diseca la glándula tiroides para algún procedimiento,
o se tiene que quitar por bocio, lo que ustedes quieran, pues obviamente tenemos que identificar las paratiroides, porque no las podemos quitar todas, porque imagínense, si quitamos todas las glándulas paratiroides, pues olvídense, ¿verdad? El hecho de retirarlas de manera accidental o iatrogénica, ¿verdad? En una cirugía, trae graves consecuencias al paciente, ¿sí? Si la glándula tiroides es una glándula con la cual no podemos vivir, vamos, si no existiera, si requerimos de ella. El control que ejerce, ¿sí? Las paratiroides es un control muy amplio en la homeostasis del calcio. Ya lo revisarán cuando vean en teoría la fisiología y la fisiopatología de las glándulas paratiroides. Su funcionamiento sí es muy importante en nuestro cuerpo, sí, sí son vitales, ¿verdad? Y a pesar de que están tan chiquitas, ¿verdad? Tienen una capsulita de tejido conectivo. Esta capsulita de tejido conectivo se mete y forma tabiques. ¿Cuál es el arreglo del parénquima que tienen las células de la glándula paratiroides? Se arregla a manera de cordones de células epiteliales. ¿Qué compone el parénquima? El parénquima se compone por dos tipos de células. Número 1, células principales. Número 2, células oxífilas o oxifílicas, ¿sí? Células principales y células oxifílicas, ¿verdad? Obviamente de estas dos, las principales son las que se encargan de la producción de la PTH, ¿verdad? ¿Cuál es el arreglo o cómo se observan microscópicamente las glándulas paratiroides? Son muy características, les voy a decir, tiene ahora sí que sus tips para poder dar con el diagnóstico, que les repito, no es tan complicado. Tiene muchísimos vasos sanguíneos, forma cordones gruesos de células, ¿sí? Aquí están más cordoncitos, cordones gruesos de células entre capilares. Lo característico es que las células principales tienen un citoplasma claro y tienen un núcleo central. El citoplasma claro hace que el núcleo, como lo ven ustedes aquí en la fotografía, aunque estamos lejitos, déjenme ver a ver si tengo otra imagen, no me acuerdo si tengo otra. Aquí está, esta es la buena, ¿sí? Aquí está, miren, cordones gruesos, vasos sanguíneos. Y lo característico es que la célula principal es una célula con un núcleo central principalmente, ¿verdad? Y un citoplasma vacuolado claro que da un aspecto, lo que algunos le llaman como célula en huevo estrellado. Bueno, a ver si no se les despierta el apetito. Célula en huevo estrellado, en donde la yema sería el núcleo y la clara pues sería el citoplasma. Este patrón característico de núcleo central con citoplasma claro, célula en huevo estrellado, es característica de las células principales. El segundo tipo celular que vamos a encontrar en la glándula paratiroides son las células oxifílicas, ¿verdad? La palabra oxifílica pues les dice mucho de lo que es la morfología. En patología, cuando nosotros utilizamos el concepto de oxifílico, ¿sí? El concepto de oxifílico se refiere a una célula grande que tiene un citoplasma intensamente eosinófilo, muy rosita, pero un rosita muy intenso. Eso quiere decir un cambio oxifílico. La presencia de oxifilia no es característico nada más de la glándula paratiroides. En muchas partes del cuerpo humano podemos encontrar cambios oxifílicos, pero aquí, en vista de que tienen ese patrón o esa tinción en el citoplasma, pues se le bautizó como células oxifílicas. Se dice o se cree que estas representan una fase inactiva de las células principales. Lo que sí también conocemos es que estas células son obviamente menos numerosas, son grandes y conforme la persona va envejeciendo, la cantidad de células oxifílicas se van incrementando. Y aquí está, tienen un citoplasma intensamente acidófilo. Otra cosa que ocurre con la glándula paratiroides en las personas que van envejeciendo es que se empieza a infiltrar por tejido adiposo. Esto que está aquí es tejido adiposo, grasita, y esto infiltra las glándulas paratiroides. Y aquí está, vean el arreglo a manera de cordoncitos, hay muchísimos vasos sanguíneos, ¿sí? Vean los cordoncitos de células. A lo mejor aquí sí lo estamos viendo muy lejos, ¿verdad? No se alcanza a ver muy bien el patrón de arreglo de las células porque la imagen es un poquito lejana, está bajo aumento. Aquí nos acercamos un poquito más. Les voy a enseñar las células oxifílicas. Miren, las células oxifílicas son estas, miren.
todas estas de aquí, con un citoplasma intensamente rosita, intensamente eosinófilo. Estas de acá, por ejemplo, son principales. ¿Sí? Oxifílicas, miren, acá hay más oxifílica, 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 oxifílico. Y hay muchísimos vasos sanguíneos entre los cordoncitos de células. Ese es el arreglo del parénquima de la glándula paratiroides. ¿Qué ocurre o cuál es la fisiología más bien de estas glandulitas? Pues cuando la concentración del calcio disminuye en líquidos corporales o en la sangre, pues las células principales producen la PTH, producen la paratormona, ¿verdad? La interrelación entre la PTH y la calcitonina, pues obviamente es fundamental para el mantenimiento de los niveles del calcio, pero con todo y esto, es más crucial o es más vital tener la paratormona que la calcitonina. Y la prueba está en que las personas que se someten a una tiroidectomía total por un cáncer de tiroides, ¿verdad? Se les tiene que estar dando suplementos de hormonas tiroideas de por vida, porque pues ya les quitaron la glándula, pero la calcitonina no es tan necesario que la tengamos que reponer, a diferencia de la paratormona, que sí es una hormona crucial, que sí la necesitamos. ¿Qué ocurre? A nivel de hueso, la PTH se une a receptores de osteoblastos, ¿sí? Y al unirse con los receptores de osteoblastos, estas células incrementan la secreción de una molécula que se llama factor estimulante de osteoclastos. ¿Sí? El osteoblasto produce este factor estimulante, estimula al osteoclasto, y al estimular al osteoclasto, ¿qué ocurre? Aumenta la reabsorción ósea. Y al haber mayor reabsorción ósea, pues obviamente, ¿verdad? Se libera calcio a la sangre. ¿Sí? A nivel renal, la paratormona evita la pérdida de calcio por la orina, ¿sí? También controla el índice de captación de calcio en el tubo gastrointestinal, ¿verdad? Regula de manera indirecta la producción de vitamina D. La vitamina D pues, es una vitamina muy relacionada con el calcio y esta vitamina es clave para su absorción en el intestino. Ahora bien, dentro de las correlaciones clínicas, podemos encontrar un funcionamiento incrementado de la glándula, que es a lo que se le llama hiperparatiroidismo, o el lado contrario que sería un hipoparatiroidismo. ¿Sí? Las personas que tienen un hiperparatiroidismo o un hiperfuncionamiento de la glándula, pues puede deberse a una causa primaria de la glándula, como tumores. Existen tumores de la glándula paratiroides, ¿verdad? Los famosos adenomas paratiroideos o carcinomas paratiroideos, ¿verdad? Muy raros, ¿verdad? Pero sí existen. O el hiperfuncionamiento también se puede deber de manera secundaria a otro proceso que haga que la glándula incremente su tamaño compensatoriamente, ¿sí? Como por ejemplo el raquitismo, ¿verdad? Por deficiencia de vitamina D, hay un crecimiento compensador. Otra causa también de un crecimiento compensador de la glándula, y esto lo vemos con relativa frecuencia, está en las personas que tienen insuficiencia renal. Las personas que tienen insuficiencia renal hacen un crecimiento compensatorio de la glándula paratiroides e incluso pueden tener hiperparatiroidismo, ¿verdad? E incluso hay algunos pacientes que tienen insuficiencia renal y tienen un crecimiento importante de las paratiroides que a veces incluso se someten a cirugía y se las retiran, ¿verdad? Por el lado contrario tenemos un hipoparatiroidismo, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo? Pues que hayan extirpado las glándulas de manera iatrógena por error, ¿verdad? Por eso el cirujano de cabeza y cuello o el cirujano oncólogo, cuando hace una cirugía para retirar la glándula tiroides, tiene que tener mucho cuidado con las paratiroides, ¿verdad? Las personas que tienen un hipoparatiroidismo, pues desarrollan síntomas neurológicos por la deficiencia de calcio, ¿verdad? Hormigueos, espasmos musculares, tetania o entumecimiento. Todos estos son datos neurológicos, ¿sí? Por la disminución de las concentraciones del calcio. Ok, estas son las glándulas paratiroides. Seguimos avanzando con el programa porque veo que todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Prácticamente si acabamos las glándulas suprarrenales, pues ya nomás nos va a quedar para revisar tracto reproductor masculino y femenino.
Ah, y páncreas, todavía nos quedan algunas pláticas. Vamos a revisar las suprarrenales. Entonces, ¿algo que quieran comentar? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuándo es su primer examen parcial? Es el lunes 30 de mayo, doctor. Ok, perfecto. Ok. Pues bueno, sigamos entonces avanzando en nuestro tema. Vamos a platicar ahora de las suprarrenales. Pues yo creo que igual que las glándulas tiroides, pues son estructuras que corporalmente tienen una ubicación, ¿verdad?, anatómica muy típica, ¿verdad?, a nivel de los polos superiores de los riñones. Estas glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, ¿verdad?, en algunas ocasiones pueden tener variaciones anatómicas, les digo porque por experiencia ya nos hemos encontrado de repente que el tejido de la glándula suprarrenal, en vez de estar en el polo superior, están en el tercio medio, pueden estar en el ilio renal, pueden estar en el mismo retroperitoneo adyacentes al vaso, ¿verdad? Pero bueno, estas son variaciones anatómicas. Lo más común es que estén en los polos superiores de los riñones. Un peso de unos 7 a 10 gramos, ¿verdad? Y el parénquima de la glándula se divide en dos regiones importantes, y estas dos regiones son diferentes desde el punto de vista endocrinológico y desde el punto de vista embriológico. Así como cuando hablamos de la pituitaria, ¿sí?, de la hipófisis, aquí también ocurre algo parecido, ¿verdad? La corteza, que sería la porción externa de la glándula, tiene un origen embriológico, ¿sí?, diferente a la médula, ¿sí?, que la médula pues tiene un origen más que todo neurogénico. Vamos a platicar un poquito de esto. La porción externa de la glándula, que de hecho constituye hasta el 90% de la totalidad de la glándula, pues es a lo que se le llama corteza, ¿verdad? La región interna, oscura, es a lo que se le llama glándula suprarrenal. La corteza de la glándula suprarrenal es muy característica, tiene un color amarillo, bueno, pues obviamente por la presencia de abundantes lípidos, sí, que se almacenan en la corteza. El color amarillo que tiene la corteza es un color amarillo como si fuera un color amarillo mostaza, ¿sí? Algunos lo describen como si fuera un color ocre, ¿sí? De hecho, es la forma más correcta de decir, es un color ocre, amarillo ocre, ¿verdad? La médula, que queda en el centro, ¿sí?, esta sí muestra una coloración muy, muy oscura, rojiza, ¿sí?, como muy congestiva. La corteza de la glándula suprarrenal produce un grupo de hormonas llamadas corticosteroides. Estos corticosteroides o esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Entonces, ya aquí tenemos una explicación de por qué la corteza suprarrenal se ve intensamente ocre, ¿verdad?, amarillenta, por la gran cantidad de depósito de lípidos que tiene y sobre todo de colesterol, las celulitas que forman parte de ella, ¿verdad? El control de la corteza de la glándula suprarrenal depende de una hormona que es la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa o ACTH, ¿quién la libera? Pues la libera la pituitaria, y es la que regula la secreción de estas hormonas de la corteza suprarrenal. Ahora bien, en el centro de la glándula suprarrenal, pues tenemos una pequeña porción, les digo, un 10%, un 15%, congestiva, rojiza, que es a lo que se le llama médula suprarrenal, ¿verdad? Esta está relacionada funcionalmente con el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, principalmente por el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y la médula suprarrenal produce dos hormonas importantes, que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas glandulitas se rodean por una cápsula de tejido conectivo, ¿verdad? Y algo muy importante, también se recubren por abundante grasita, hay mucha grasita de todo lo que es en el retroperitoneo, ¿verdad? Son glándulas que están fuertemente vascularizadas y el aporte vascular viene de arterias diafragmáticas inferiores
incluso directo de la aorta, o pueden venir de la vía renal. Entonces, este es el riego vascular de las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿cuáles son las células que forman parte del parénquima? Células que forman parte del parénquima de la corteza suprarrenal. Vamos a platicar un poquito de eso. Estas celulitas que forman parte de la corteza, ¿sí?, se acomodan en 3 capas o 3 regiones, ¿sí? 3 capas y 3 regiones. Si las nombramos de afuera hacia adentro, o sea, desde la cápsula hacia adentro, llevan ese orden. Número 1, zona glomerular. Número 2, zona fasciculada. Y número 3, zona reticular, ¿sí? Esas serían las 3 capas que se le estudian, ¿sí? 3 capas que se le estudian histológicamente a la corteza suprarrenal. Zona glomerular, fasciculada y reticular, de afuera hacia adentro. Aquí lo tenemos en un esquema rápidamente, ¿verdad? Vean cómo la mayor parte del volumen de la glándula pues es corteza. Aquí están señaladas las 3 capitas, mira, incluso aquí están las células que forman principalmente cada una de estas porciones. Aquí está la cápsula de tejido conectivo en color amarillo, la zona glomerular en donde las células parenquimatosas, ¿sí?, forman un arreglo como si fueran donitas, como si fueran, sí, niditos o pelotitas de células, donitas, ¿sí? Esta zona glomerular, aquí están las células que nos van a producir los mineralocorticoides. Luego tenemos la zona fascicular, en donde las células parenquimatosas forman fascículos. ¿Qué son fascículos? Los fascículos son cordones, ¿sí? Son cordones de células. Y aquí encontramos las células que nos producen los glucocorticoides y hormonas sexuales. Y por último, la zona reticular. La zona reticular viene de retículo o red. ¿Qué ocurre? Los fascículos en esta zona de cordones se fusionan y forman una red, la zona reticular, en donde encontraremos, ¿verdad?, células que producen hormonas sexuales, ¿verdad? Y ya por dentro tenemos a la médula suprarrenal, ¿sí?, en donde vamos a encontrar las células que nos van a producir adrenalina y noradrenalina. Entonces, las 3 principales clases de hormonas de la corteza son mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Todos estos se sintetizan, como ya lo habíamos mencionado, de un precursor que viene de la membrana, que es el colesterol. Tenemos las primeras imágenes histológicas. Aquí la estamos viendo en un panorámico, muy panorámico, lo que es la glándula. Aquí estaría la grasa del retroperitoneo. Todo esto es la grasa del retroperitoneo. Aquí estaría la capsulita, miren. Aquí estaría lo que es la capsulita de tejido conectivo. La corteza más o menos va de aquí hasta acá, para que se den una idea. Esta sería lo que es la médula de la glándula suprarrenal. Aquí tenemos lo que es las capas que serían de adentro hacia afuera, zona glomerular, zona fasciculada y la zona reticular. A lo mejor aquí sí batallan para ubicarlas porque pues obviamente estamos viendo muy panorámico. Ahorita lo vamos a ir viendo en aumento. La primera capita que está inmediatamente por abajo de la cápsula va a ser la zona glomerular. Vamos a ir revisando cada una de ellas a continuación. Nos acercamos. Aquí estaría la capsulita de este lado y la primera capa por debajo de la cápsula en donde las células se arreglan formando pelotitas redonditas de células. Es a lo que le llamamos zona glomerular, ¿sí? Zona glomerular porque nos recuerda a los glomérulos del riñón, ¿eh? Pero se quedó como zona glomerular. Luego, las células parenquimatosas forman cordones. Estos cordoncitos serían a lo que le llamamos zona fascicular. Y por último, la zona fascicular, las células se fusionan y forman toda una red de cordones anastomosados, que es a lo que le conocemos como zona reticular, ¿sí? Entonces son glomerular, fasciculada, reticular, y acá hacia adentro es donde estaría la médula suprarrenal.
¿Ok? Aquí esta zona glomerular corresponde a cúmulos de células que forman pelotitas que recuerdan glomérulos inmediatamente por debajo de la cápsula y se encargan de producir mineralocorticoides. ¿Cuáles son estos mineralocorticoides principales que se sintetizan aquí? Pues son la aldosterona y la desoxicorticosterona. ¿Sí? Se los menciono aquí de manera general. Ya obviamente cuando revisen toda la fisiología y fisiopatología de las supras, que yo creo que es a veces para muchos el coco, la fisiopatología de las supras, porque hijo, tiene muchísima clínica, tiene muchísimas correlaciones con los aspectos de los síntomas de las enfermedades de las glándulas suprarrenales, ya sea una hiperproducción o una hipoproducción, ¿verdad? Bueno, aquí vamos mencionando poco a poco cada una de estas hormonas involucradas: zona glomerular, mineralocorticoides, aldosterona, desoxicorticosterona. Aquí tenemos entonces, esta imagen sí, no es la mejor del mundo, me quedó muy borrosa, ¿verdad? Acá estaría la cápsula, la primera capa sería la zona glomerular, me les paso otra, esta se ve un poquito mejor, ¿verdad? Tienden a formar estos agregados como si fueran pelotitas de células, pelotitas que recuerdan a los glomérulos del riñón. ¿Qué hacen las hormonas mineralocorticoides? Pues participan en el control del equilibrio de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Afectan la función de los túbulos renales, ¿verdad? Y específicamente los túbulos contorneados distales, ¿verdad? Mineralocorticoides. Ya luego cuando lleven ustedes nefro, ustedes no han llevado nefro, no han llevado nefro, cuando lleven nefro, van a ubicar, ¿verdad?, a qué corresponde cada una de estas estructuras, ¿verdad? En el riñón existe un sistema de túbulos muy desarrollado, que es el que se encarga de formar la orina a partir del filtrado sanguíneo. Bueno, uno de estos sistemas de túbulos son los famosos túbulos contorneados distales, ¿sí? Bueno, ahí es donde tienen efecto las hormonas mineralocorticoides. Bueno, después de la zona glomerular viene la zona fasciculada, ¿sí? La zona fasciculada pues corresponde a una capa intermedia, ¿verdad?, en la corteza, y se conforma por unas células con mucho citoplasma claro que se les llaman espongiocitos, ¿sí? Zona fasciculada. Yo creo que de las 3 capas que tiene la suprarrenal, esta es la más llamativa, la capa intermedia. Se dice que en algunas personas el volumen que tiene la zona fasciculada puede ser tan grande que puede ocupar hasta el 80% del volumen total de la glándula, ¿sí? Definitivamente, pues es la capa más grande que tiene la corteza. Y sus células con un citoplasma claro se llaman espongiocitos. Aquí tenemos los cordoncitos, miren. Aquí está una, otro cordoncito, otro cordoncito, otro cordoncito, y entre los cordones quedan vasos sanguíneos, ¿sí? Hay vasos sanguíneos. Aquí es donde se nota mejor, porque aquí están los eritrocitos. Bueno, estas células que forman los cordones de la zona fasciculada, ¿sí?, se llaman espongiocitos. En algunos de ellos sí se puede ver el citoplasma vacuolado, como si estuvieran viendo una esponjita, como si estuvieran viendo una esponjita. En ocasiones, ¿verdad?, les digo, pueden hacer ver mucho la vacuolización del citoplasma, en otras no. El citoplasma se ve solamente intensamente rosita por la carga de membrana. Los espongiocitos pues son células poliédricas con abundante citoplasma vacuolado, rico en lípidos, ¿verdad? Tienen muchísimas mitocondrias, ¿verdad? Las mitocondrias de los espongiocitos son muy llamativas porque tienen crestas tubulares y vesiculares, y además tienen un retículo endoplásmico liso muy, muy desarrollado. Espongiocitos. Las células de la zona fasciculada pues van a sintetizar y secretar las hormonas glucocorticoides. ¿Quiénes son los glucocorticoides? El cortisol y la corticosterona, ¿sí? Cortisol y corticosterona. Una hormona muy importante que ejerce efecto sobre la síntesis de glucocorticoides, pues definitivamente es la hormona adrenocorticotropa, que ¿quién la produce? Pues la pituitaria, ¿sí? Y entonces la síntesis de ACTH es crucial
en la producción de glucocorticoides. Los glucocorticoides actúan en el control del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, ¿verdad? Son hormonas que tienen un efecto muy amplio en el cuerpo humano. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. La capa más interna de la corteza es la zona reticular. La zona reticular, que apenas representa un 7% del total de la glándula, es el punto donde los cordoncitos de la zona fasciculada se unen y forman una red, ¿sí? Una red de cordones anastomosados, ¿sí? Red de cordones anastomosados. Por eso el nombre de capa reticular. En la zona reticular, pues se sintetizan andrógenos como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿verdad? Y también se pueden sintetizar en pequeñas cantidades glucocorticoides, ¿sí? Zona reticular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es parte, así de manera sencillita, un pequeño breviario de lo que es la fisiología de la glándula suprarrenal? Pues los mineralocorticoides que nos produce la zona glomerular, pues permiten la absorción de sodio, ¿verdad? En la mucosa gástrica, glándulas salivales y glándulas sudoríparas, ¿verdad? Aunque el principal efecto de los mineralocorticoides, ¿verdad? La aldosterona, desoxicorticosterona, pues son los túbulos contorneados distales del riñón, ¿sí? Aquí se estimula la regulación del equilibrio del agua y la homeostasis del sodio y potasio, ¿sí? ¿Qué propicia la aldosterona o la desoxicorticosterona? Propician una absorción de sodio y excreción de potasio. ¿Qué trae como consecuencia la absorción de sodio? Pues obviamente la retención de líquidos y obviamente el aumento del volumen plasmático, ¿verdad? Entonces, pues un hiperfuncionamiento, ¿sí? O una hiperestimulación de este sistema, pues nos va a conllevar a una retención de sodio, ¿verdad? Y obviamente un aumento de volumen sanguíneo y pues con ello un aumento de la presión, ¿verdad? Luego tenemos a los glucocorticoides, que son el cortisol y la corticosterona. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Bueno, pues tienen efectos muy extensos en el metabolismo corporal. Por ejemplo, en el hígado promueven la captación de ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos, teniendo en el hígado un efecto anabólico, capta. Pero en otros tejidos puede tener un efecto catabólico en vez de anabólico, como en el caso de la grasa o en el caso del tejido muscular, ¿verdad? Se sabe que la producción de glucocorticoides a grandes concentraciones tienen un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Son efectos que incluso pueden ser inmunosupresores, ¿verdad? Las personas que están siendo sometidas a un estrés muy grande, pero yo me refiero a un estrés corporal, o sea, no un estrés convencional del día, ¿no? O sea, me refiero a un estrés grave, como las personas que están en una unidad de cuidados intensivos o que tuvieron un grave accidente y están hospitalizadas, tienden a liberar una gran cantidad de glucocorticoides y estos glucocorticoides permiten tolerar el estrés y también tienen un efecto reteniendo la inflamación para que no sea tan intensa. A veces, si la inflamación en nuestro cuerpo es muy intensa, puede repercutir en los demás órganos y traer pues, problemas de falla orgánica, ¿verdad? Y todo este conocimiento de los glucocorticoides, pues obviamente nosotros lo tomamos, ¿verdad? Para poder sintetizar muchas de estas hormonas, y producirlas de manera artificial y poderlas proporcionar a los pacientes para aprovechar este efecto antiinflamatorio. Y tan es así que existen, ¿sí?, presentaciones de esteroides con este efecto glucocorticoide que hacen una acción antiinflamatoria. Y los andrógenos, tenemos los andrógenos de la zona reticular, ¿verdad? Está la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿verdad? Ambas hormonas son hormonas masculinizantes, ¿verdad? Obviamente con una eficacia mucho menor a los andrógenos testiculares, que son los andrógenos, ahora sí que por excelencia, los de mayor efecto, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres producen cantidades pequeñas de andrógenos débiles, que son dehidroepiandrosterona y androstenediona. ¿Sí? Luego tenemos la porción central de la glándula suprarrenal, que sería la médula suprarrenal. La médula suprarrenal
También, al igual que la hipófisis posterior, separa el tejido nervioso. De hecho, embriológicamente tiene un origen neurogénico y lo conforman dos células. Las células cromafines, que son las que se encargan de producir catecolaminas, y las células ganglionares simpáticas. En un principio se les llamó cromafines porque pues, se dieron cuenta que estas células captaban los colorantes a base de sales de cromo y ya se les quedó bautizadas como tal, células cromafines. Cuando se arreglan las células cromafines y las células ganglionares, pues, forman nidos o cordoncitos asociados a vasos sanguíneos. Muy característico que las células cromafines tengan un citoplasma muy vacuolado y sobre todo un núcleo muy vesiculoso. ¿Qué es un núcleo muy vesiculoso? Que tiene mucha eucromatina y lo que hace que se vea un nucleolo prominente. Sí, eso es un núcleo vesiculoso y es muy llamativo en las células cromafines. Sí, aquí está, se disponen en grupos o cordones, ¿verdad? Se dice que este órgano, esta médula suprarrenal, actúa como un ganglio simpático modificado, ¿verdad? Y este ganglio simpático modificado contiene células modificadas que carecen de axones y dendritas. Por eso les digo que la médula suprarrenal muestra un parecido muy similar a lo que es el tejido nervioso, como si fuera un ganglio simpático, pero externo. Y aquí está, vean las células cromafines vistas con el microscopio electrónico. Aquí están los núcleos muy llamativos, pero lo más interesante en la microscopía electrónica está en el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma está repleto de unos gránulos electrodensos. Los gránulos electrodensos representan todas las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Entonces, con el microscopio electrónico, las células cromafines muestran una intensa cantidad de gránulos de secreción. Pues las catecolaminas, ¿verdad? Que sintetizan, ¿verdad? Estas células cromafines, pues son la adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, ¿verdad? La estimulación para la liberación de las catecolaminas por las células cromafines está regulada por el control de los nervios esplácnicos que liberan un neurotransmisor llamado acetilcolina. El control de la médula suprarrenal no depende de la hormona adrenocorticotrófica, depende de terminaciones nerviosas. ¿Cuáles son los efectos? Dicen que la médula suprarrenal nos permite tolerar el estrés agudo. El estrés agudo, pues ahora sí que es un estrés que se presenta de manera repentina, ¿verdad? Y si se nos presenta una situación de mucho peligro, nos permite a nosotros tener una reacción que es a lo que le llaman reacción de respuesta de huida, lucha y huida, ¿sí? En donde una persona que se somete a un miedo muy fuerte trata de luchar para mantener su integridad o huir para poder evitar el peligro, ¿verdad? En muchas situaciones, por ejemplo, cuando por ahí se nos atraviesa un perro en la calle y nos empieza a ladrar y nos empieza a dar miedo y empezamos a correr, esa es la respuesta de reacción de lucha y huida. Aquí se liberan grandes cantidades de adrenalina que nos permiten tolerar el estrés. ¿Y cómo toleramos el estrés? Con la adrenalina que se libera, aumentamos el consumo de oxígeno, ¿sí? Tenemos un efecto sobre la frecuencia cardíaca y se incrementa la presión arterial, ¿sí? Y tan es así que estas personas que se someten a este estrés agudo tan intenso, lo que nunca en su vida los persigue un perro y corren, pero como nunca habían corrido en su vida para tratar de huir, para tratar de esquivar, ¿sí? Igual, la clásica que dicen es que le dieron un disparo en el abdomen y mira, ahí está parado, nomás trae la puesta para taparse el hoyo que le hicieron con la bala, pero la adrenalina que se libera tan intensa en el instante que se da la balacera, por decirlo así. Disculpe, doctor. Tolerar, ¿verdad? Sí. Disculpe que le interrumpa, nada más para comentarle que tenemos sesión ahorita a las 10 a.m. Ok, esta es la última. Entonces, esto es lo que nos sirve la glándula suprarrenal, ¿sí? La médula suprarrenal, algunos dicen corteza suprarrenal para el estrés crónico y la médula suprarrenal para el estrés agudo. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí terminamos glándulas suprarrenales. Creo que les dejé por ahí, le dije a JJ que me separara el jueves. El jueves vamos a ver
sistema reproductor, déjenme les digo, sistema reproductor femenino. Sistema reproductor femenino lo vamos a ver el jueves. ¿Sale, vale? Entonces, nos vemos y seguimos avanzando con los temas. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día.